Ok, como siempre empiezo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, joven. No sé a qué hora estés viendo este video, pero espero que lo estés viendo con el fin de aprender algo y pues que te ayude para tu materia de mecánica 1, ¿verdad? Jóvenes, en esta unidad 2 pues ya creamos lo que son tres videos, donde pues esos tres videos en teoría describen un poco la teoría de la cinemática. Todavía nos faltan hacer algunos ejercicios, ya vimos algunos ejemplos, pero más adelante veremos uno que otro ejercicio sobre estos temas de cinemática, pero pues ya vamos a entrar a lo que es la dinámica, ¿sale? Entonces, la cinemática, pues, son las ecuaciones que vimos anteriormente, o la teoría que vimos anteriormente, los tres videos de esta unidad 2, donde pues hablamos sobre la cuestión del movimiento de los objetos, como el desplazamiento, lo que es la distancia recorrida. Acuérdense que son dos cosas distintas. Vimos el concepto de velocidad y rapidez, que aunque son palabras en la vida común similares o lo utilizamos de manera como si fuera algo igual, en física pues no es lo mismo. Ahí ya vimos sus descripciones y vimos el concepto de aceleración. En teoría eso pues eh, la explicación de los tres videos pues nos da un poquito de entendimiento sobre esos temas. Ahora vamos a ver lo que es la dinámica, y para ver la dinámica pues, empezamos con el concepto de las leyes de Newton. Vamos a ver un poquito de la historia de esto, porque así lo marca el libro. Lo que yo quiero explicarles es que he estado trabajando hoja por hoja, que se explique el libro y que no quede de más en ese sentido. O sea, estamos explicando lo que es el libro y pues a partir de eso pues sigo continuando yo con mis clases, ¿no? Entonces, que se dan cuenta, las leyes de Newton estamos manejando en su libro, se los pasé en PDF desde el inicio de las clases en la página 99. Entonces, ¿qué son las leyes de Newton? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y como siempre lo hago, leemos un poquito y tratamos de explicar lo que nos dice el párrafo para poder que este conocimiento les quede algún aprendizaje significativo. Y dice, pues el punto número 2.2, hasta ahora nos hemos limitado a la descripción del movimiento, ¿sale? Dice, agruparlos en diversos tipos, como lo de que es movimiento de traslación, movimiento de rotación y combinación de estos dos, ¿verdad? Dice, a estudiar los medios empleados por la ciencia para obtener y comunicar información acerca de ellos. Entonces ya estudiamos que en la física se transmite la información a través de tablas, ecuaciones, gráficas y vectores. Con eso representa la información y con eso pues nos basta para poder interpretar lo que está sucediendo en tal fenómeno descrito. Dice, esto permite hacer ciertas predicciones y resolver algunos problemas de interés, pero no posibilita diseñar movimientos con las características deseadas, que es uno de los objetivos fundamentales de la ciencia. Es decir, nos interesa saber el movimiento de los objetos en toda su trayectoria, en cualquier tiempo, y para eso pues nosotros tenemos que interpretar lo que tenemos, ¿verdad? Dice, para planificar un vuelo a Marte, que nos están poniendo un ejemplo, eh, dirigir microscópicas gotitas que una impresora de tinta forma las letras, y planificar otros muchos desarrollos tecnológicos se requieren más que saber describir el movimiento, lo cual solo representa un primer paso. Entonces nos está diciendo que pues necesitamos conocer más para poder saber planificar el vuelo a Marte. Nos está diciendo que ocupamos más de física para poder entender cómo es que funciona lo que es una impresora, cómo exactamente saca una impresora pues una copia de tu hoja. No creas que eso se le ocurrió a alguien y es algo muy sencillo, ¿no? Tiene la física detrás y las matemáticas y mucha ingeniería detrás de ellas, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar con eso y dice, el segundo párrafo en este apartado estudiaremos los factores que determinan las características del movimiento. Esto es lo que hace posible controlar y dirigir, ¿verdad? Y dirigirlo, el movimiento. Vamos a saber cómo controlar el movimiento, dirigirlo, o de cierto modo, cómo es que se obtiene ese movimiento. Dice, de modo que las preguntas claves a responder esta vez serán, pues son estas dos preguntas claves
cuando iniciamos la unidad 2, dice qué factores determinan las características del movimiento y cómo predecir el movimiento de un cuerpo, ¿sale? Entonces, se trata de entender estas dos preguntas con este apartado. Dice, la parte de la mecánica que ocupa de responder las preguntas anteriores se denomina dinámica del movimiento o simplemente dinámica. En videos anteriores les comenté que la física, la rama de la física, nosotros estamos estudiando mecánica, así se llama la materia, pues se divide en dos apartados, cinemática y dinámica, ¿sale? Entonces la cinemática, pues, nos describe el movimiento y la dinámica nos permite estudiar el porqué de ese movimiento. Aquí, pues, en el dibujo, pues, nos está poniendo, ¿sale? La trayectoria del vuelo, de un vuelo a la luna, y simplemente con el dibujito pueden ver lo complicado que es hacer la trayectoria de tal modo de que por decirlo, esta nave espacial llegue a la luna y regrese. Es decir, no creen que salir del planeta Tierra sale directamente de frente y ya llegue a la luna, ¿no? Porque si se va de frente, pues la fricción que tiene con las capas de ozono, todas las capas de la Tierra, de la atmósfera, pues se haría que esta nave se calentara y por lo tanto la trayectoria de una nave espacial, si se dan cuenta, pues tiene que rodear todo el planeta para poder salir, y para poder entrar a la luna tampoco se entra, digamos, de lleno, se tiene que estar rodeando y entrar poco a poco, con cierto ángulo, con cierta precisión, con cierta fuerza de rozamiento con la atmósfera para que las naves no se despedacen, no se quemen como quieran verlo. Igual no nada más el planeta, no nada más una nave espacial, sino todos los proyectos o todos los robots que se mandan al espacio, como a Marte y todo eso, pues tienen que salir una trayectoria. Bueno, nos vamos a la siguiente, ¿cómo se llama? Diapositiva. Y ya entramos a la página 100, ¿sale? Donde vamos a ver un poquito de los antecedentes de la dinámica de newtoniana, ¿sale? Entonces aquí nos va a hablar un poquito, aquí tenemos a la izquierda una representación de lo que fue Aristóteles, ¿sale? Si se dan cuenta, Aristóteles vivió 384, 322 antes de Cristo, y entender que las ideas de Aristóteles fueron antes de Cristo y pasaron más de siglo y medio, más de 1500 años para poder hacer una revolución de las ideas de la física. La física, pues, se creó un poquito con la filosofía y el estudio del comportamiento de la naturaleza, pero pues no había muchas pruebas como se maneja ahora en día, ¿no? Lo que es el método científico. Entonces vamos a ver lo que dice un poquito Aristóteles o lo que estudiaba, nomás como mera información. Aristóteles fue discípulo de Platón, ¿sale? Y Platón fue discípulo de Sócrates. Entonces hay una, ¿cómo se llama? Continuidad entre estos filósofos, y los filósofos anteriormente pues tenían un respeto muy grande de la sociedad hacia ellos por la forma en que transmitían información e interpretaban la naturaleza. Bueno, empezamos a leer, ¿no? Dice, el movimiento mecánico fue objeto de reflexión desde la antigüedad, ¿sale? Por eso, no es de extrañar que Aristóteles, uno de los más grandes antiguos filósofos griegos, llegara a una serie de conclusiones acerca de él. Las ideas filosóficas de Aristóteles fueron asumidas en la Edad Media y con ellas sus ideas acerca del movimiento. Es decir, Aristóteles en esos tiempos habló sobre el movimiento y sus ideas fueron aceptadas y preservadas por la humanidad de aquellos tiempos, ¿sale? No había nadie que le refutara lo que él decía y eran personas pensantes, ¿no? Analizaban y razonaban las cosas. Dice, Aristóteles creía que para mantener el movimiento se requería una acción o un motor que lo impulsara, ¿sale? Es decir, eso es algo natural. Lo que en términos actuales equivale a decir que para mantener una velocidad constante se necesita aplicar una fuerza. Es decir, lo que está diciendo Aristóteles era todo lo contrario a lo que sabemos hoy, ¿no? Es decir, uno se tiene que permanecer velocidad constante siempre y cuando tengas una fuerza que se está aplicando. Está diciendo lo contrario a lo que es
las leyes de Newton, más que todo la primera ley de Newton, ¿sale? Más adelantito vamos a ver esa parte. Entonces, Aristóteles dice lo contrario a la primera ley de Newton. Primera ley de Newton dice, un objeto se permanece en reposo o a velocidad constante si no tiene una fuerza externa que le modifique ese estado de reposo o de esa velocidad constante. Aquí Aristóteles dice, hey, se va a permanecer en movimiento constante siempre que tenga una fuerza que lo esté empujando para mantener esa fuerza, ese movimiento constante. O sea, contradice uno con el otro, pero eso es la filosofía anterior. Dice, también suponía que ese motor debía estar en contacto con el cuerpo que se mueve, pero como esto hacía difícil explicar el movimiento de los cuerpos lanzados cerca de la superficie de la Tierra, supuso que en tales casos el motor impulsor es el aire, ¿sale? El aire es el que impulsaba a estos objetos, y que a su vez es movido por el primer motor, que es de origen divino, noción que en la filosofía de Aristóteles desempeñaba un importante papel, ¿sale? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues de que en este caso, pues ya empezamos un concepto de religión y que aceptar cosas por la divinidad, ¿sale? Y que esto se hizo por divinidad y que un Dios lo hizo todo. Pues eso es lo que se creía anteriormente porque no tenían la tecnología, ¿sale? Para poder demostrar lo contrario, ¿sale? Entonces, después llegaron otros científicos que dicen, no, pues que esto no se trata de divinidad, sino se trata de demostrar con ciencia o con física o con matemática lo que uno está, ¿cómo se llama? Diciendo o afirmando. Entonces, eh, llega más adelantito Galileo Galilei y ya empieza con sus cosas, ¿no? Como a contradecir a Aristóteles. Entonces, como les digo, Aristóteles pues digamos que las palabras, sus palabras eran aceptadas por todos y nadie decía lo contrario, ¿no? Luego viene, ahorita continuamos, dice, ya todavía continuaba Aristóteles, dividía los movimientos en natural y violento, ¿no? Movimientos naturales eran aquellos que no necesitaban del motor impulsor en contacto con el cuerpo y violentos los que sí requerían el impulso, ¿sale? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí nos dice, así un cuerpo que se deja caer tiene un movimiento natural porque no requiere de un motor impulsor, ¿sale? Pues dejamos caer una piedra y pues la misma naturaleza dice que lo deja caer o lo mueve, entonces es un movimiento natural. Ahora, simplemente va hacia el estado natural que para Aristóteles era el reposo, ¿no? Dice, los movimientos aparentes del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra tampoco requerían motor impulsor y por lo tanto también eran naturales. Y entonces los movimientos violentos es aquel que era impulsado por uno o por algo, ¿no? Ahora, dice, las ideas aristotélicas acerca del movimiento prevalecieron hasta Galileo Galilei, la prevalecieron hasta que Galileo Galilei la cuestionó radicalmente. Vamos a ver un poquito de Galileo Galilei, aquí está su figura, la parte izquierda, y Galileo Galilei vivió 1500 años después de Cristo, de 1500 a 1600. Entonces estamos hablando que pasaron 1800 años, aproximadamente más o menos, para que la ciencia pudiera evolucionar en otra etapa, ¿sale? Antes de Galileo, pues todavía se creían que Dios y que la religión y las cuestiones divinas, y era aceptado, ¿sale? Y era aceptado y con justa razón porque no existía la tecnología. Llegó esta persona y creó un método que nosotros lo llamamos el método científico y a partir de ahí la ciencia cambió, no nada más la física, la ciencia en general. Entonces dice, pues dice que Galileo Galilei, en el segundo renglón, las cuestionó radicalmente lo que decía Aristóteles. Dice, este introdujo un nuevo modo de pensar en la ciencia basado en lugar de la especulación en el planteamiento de hipótesis fundamentales, ¿sale? La extracción de deducciones a partir de ellas, apoyándose en la matemática y el diseño puesto en práctica de experimentos por contrastar las suposiciones realizadas. ¿Qué es lo que está diciendo esto? El método científico, tú siempre empiezas con una hipótesis, aquí lo está resaltado en negritas, y esa hipótesis, es decir, una hipótesis es, yo supongo esto, ¿ok?
Yo estoy viendo algo que está pasando en la naturaleza y está suponiendo el porqué de esas cosas. Pero no te quedas en la hipótesis como muchos filósofos o muchas personas se quedan. Él, después de la hipótesis, hace deducciones, el por qué. Oye, ¿por qué pasa eso? ¿Sale? A partir de esas deducciones, ok, hey, bueno, esto está pasando por esto, hace su análisis. Entre todo el análisis, pues hay que, ¿cómo se llama? Meterlo ahora en la ciencia, en una cuestión matemática y un diseño para poder entrar en experimentos, ¿no? ¿Sale? Eso que está pasando, yo necesito reproducirlo una y otra vez, a ver si siempre pasa lo mismo, y en teoría en ciertas condiciones. Entonces, y al final llegas a una conclusión. Lo que supusiste es verdadero porque lo demostraste a través de todo ese procedimiento de deducciones y experimentos, o bien lo que supusiste como hipótesis, llegas a lo contrario, que es falso, y por lo tanto, pues llegas a un resultado realmente que es falso y que lo que está pasando no siempre sucede, ¿no? Tiene que tener ciertas características. Entonces, Galileo Galilei llega, como les digo, después de 1700 o 1800 años después de Aristóteles, y pues viene a revolucionar lo que es la ciencia. Entonces dice, Galileo Galilei mostró que el movimiento no requiere motor impulsor alguno, que el estado natural de los cuerpos es precisamente el movimiento y no el reposo, ¿sale? Es decir, como les digo, todo está en movimiento, todo el planeta Tierra, los átomos, el universo, nosotros, todo está en movimiento. Y está diciendo aquí Galileo Galilei que pues, es el estado natural de los objetos. Ahora bien, dice, por su parte, Isaac Newton, y aquí tenemos su figura, dice que como hemos dicho, ha sido uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, sintetizó y desarrolló las ideas de Galileo Galilei. Y aquí es bien importante lo siguiente, gran parte de la ciencia, ¿sale? Gran parte de la ciencia de los científicos en toda la historia pues tienen sus aportaciones, pero se le da el crédito al que hace la generalidad de todas esas aportaciones. Muchos descubren una partecita, otra partecita de algo, y al final dicen, bueno, supongamos, por poner un ejemplo, hey, pues alguien vio algo y le dijo pues que eso es una mano, ¿no? Y otra persona, otro científico descubrió otra cosa y resulta que era el codo. Y le pusieron así. Entonces, llegó otro científico y descubrió lo que es un pie, y llega pues un científico al final y une todas las partes y dice, pues todo esto es el cuerpo humano. Y entonces a que le dice que es el cuerpo humano se le atribuye a que, pues bueno, a que ellos dieron algunas aportaciones, pero este me hizo la generalidad. Por poner un ejemplo, en ciencias así pasa, pues hay que creó la ley de Newton, la ley del movimiento, pero él tuvo anteriormente aportaciones de otros científicos. Igual todas las ciencias, en todos lados, pues científicos estuvieron teniendo sus pequeñas aportaciones, y llega el que hace la generalidad, y a ese se le atribuye o se le dice que, pues, oye, él tuvo la idea y comprendió todo y llegó a su cierto resultado, ¿sale? Entonces, Galileo Galilei hizo gran aportación a la ciencia, hizo el método científico, a él se le atribuye muchas cosas, pero aunque él estudió la mecánica de movimiento, Galileo Galilei, quien pudo sintetizar todo, pues es Isaac Newton. Y por eso las leyes del movimiento se le atribuyen a Isaac Newton y muchas cosas más, ¿sale? Ahora seguimos leyendo un poquito de Newton. Su obra fundamental de Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, es un libro, dice, conocida simplificarmente como Principia, se publicó en 1687. Newton mostró en ese libro que el movimiento de los cuerpos celestes no es de naturaleza divina, sino que se rige por las mismas leyes del movimiento de la Tierra, rebatiendo con ello las ideas religiosas dominantes en aquella época sobre la existencia de dos mundos diferentes, uno terrenal y uno celestial o divino. Esas leyes son las tres leyes de Newton y la ley de gravitación universal. Y entonces el estudio de ellas, es decir, de estas leyes, serán el objeto fundamental de este apartado. Entonces llega Newton en esos tiempos, vamos viendo algo que para mí creo que es interesante, o para muchos.
Newton nace en 1642 y Galileo muere en 1642. Los que creen en la reencarnación y esas cosas, pues creen que no es una coincidencia que Galileo reencarnó en Newton y cosas así que se creen, ¿no? Como les digo, es una creencia, pero en cuanto muere Galileo, nace Newton y entonces muere un grande y nace un grande, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, Newton, desde muy pequeño, es un joven curioso que experimenta y hace muchos tipos de experimentos, tiene muchas invenciones que él las empezó, digamos, y pues al transcurso del tiempo, de los siglos, el mismo ser humano ha, ¿cómo se llama?, ha mejorado ese tipo de experimentos, pero, ¿cómo se llama? Pero él fue el primero que lo hizo, no nada más hizo lo que es la física, sino el cálculo y muchos experimentos por ahí, entonces lo invito a que ustedes investiguen un poco de cada científico, ¿sale? Entonces, pues no nos queda más que estudiar un poquito. Esta era la historia de antes de Newton y pues ya empezamos con las leyes de Newton. Dado el apartado 2.2, pues es el concepto de fuerza, ¿sale? Y entonces dice, al iniciar el curso, vimos que dos de las características esenciales del universo son su organización en forma de sistema, ¿sale? De sistemas desde el nivel microscópico, que aquí tenemos una foto abajo a la derecha del átomo de tungsteno, y entonces es un átomo desde lo más pequeño hasta lo más grande que es el universo. Todo está sistematizado de tal forma que todo funcione. Entonces, todo tiene cambios en el universo y en los átomos. Dice, el factor más importante que determina tanto la estructura de los sistemas como los cambios que tienen lugar en ellos son las interacciones entre sus diferentes elementos. Por consiguiente, cualquiera que sea la rama de la ciencia que se trate al estudio profundo de los sistemas y cambios, supone en cuestión las interacciones que determinan sus características. Entonces, las interacciones es que dos o más objetos estén en colisión, chocando, o que por ahí haya algún tipo de contacto, digamos, o interacción, pero no todos los contactos o interacciones son directas, ¿no? Físico, por decirlo, tenemos un campo magnético, por decirlo, dos imanes, no necesitan estar pegados o chocados para tener una interacción uno con el otro. Si lo acercas uno lo suficientemente con el otro, el campo magnético de un imán va a atraer al otro, y entonces la primera interacción entre ellos no tuvo que ser precisamente cuando estén juntos, ¿verdad? O físicamente juntos. Entonces existen interacciones a distancia. Bueno, dice, la física centra su atención en cuatro tipos de interacciones, que son las cuatro fuerzas fundamentales que hasta ahorita hay en la naturaleza o ¿cómo se llama? Que se han establecido hasta ahorita por la física y por los científicos. Entonces, estas cuatro tipos de interacciones, denominadas a veces fundamentales, porque son las responsables de la estructura de todo el sistema, muchos más complejos. Ellas son, dice, las interacciones gravitatorias, es decir, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, interacción electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte, ¿no? Entonces, en algunas estructuras, pues se mezclan, se utiliza un tipo de fuerza y en las otras, pues otro tipo de fuerza. Se han analizado todo tipo de fuerza, pero digamos que, o todo tipo de interacciones, pero de esas cuatro salen todas las demás. Entonces, veremos ejemplo en dónde se aplica cada una. Dice, la estructuración de sistemas solares, galaxias y el agrupamiento de estas, es decir, aquí nos ponen estas figuras, eh, así como muchos de los cambios que tienen lugar en ellos, están determinados por la interacción gravitatoria. Es decir, estas involucran lo que son la fuerza de gravedad. ¿Sale? Dice después, la responsable de la estructuración de los átomos y moléculas y agrupamiento de estos para formar los cuerpos que habitualmente es la interacción electromagnética, ¿sale? Entonces, para crear lo que es el universo, fuerza gravitatoria,
para entender la fuerza que hay entre átomos o moléculas, fuerza electromagnética, pues tenemos el átomo, que es lo más pequeño del universo en teoría, o así se le llamó, lo que es el protón y neutrón en el núcleo, y el electrón alrededor del átomo, orbitando, y entonces entre ellas existe una fuerza entre ellas y es una fuerza electromagnética, ¿sale? Dice, la reunión de los protones y neutrones para formar los núcleos del átomo se debe a una interacción fuerte, es decir, ya tenemos en el núcleo la interacción fuerte y se debe a una interacción y el proceso de desintegración radiactiva a la interacción débil. Por decir un ejemplo, tenemos lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, que tenemos las bombas nucleares, se hizo la explosión y para que en ese lugar se vaya quitando ¿cómo se llama? Digamos la radiación, pues poco a poco se va a ir quitando con la interacción de la fuerza débil. Son 4 tipos de formas, dice. Por supuesto, las 4 interacciones mencionadas no son las únicas, pero como hemos dicho, constituyen el fundamento de otras muchas interacciones. Algunas de las interacciones se reúnen bajo el concepto de fuerza, y pues aquí viene la primera pregunta, ¿qué es una fuerza? ¿Sale? Entonces, todas las interacciones o todo lo que es el universo, en teoría los físicos ¿cómo se llama? La limitan a este tipo de cuatro tipos de interacciones. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Dice, cualquier acción, la pregunta es, ¿qué es una fuerza? Ahora déjame regresarme tantito. Y la pregunta ahora dice, el concepto, algunas interacciones se reúnen bajo el concepto de fuerza y entonces ahora necesitamos entender qué es una fuerza y es lo que vamos a empezar a describir. Dice, cualquier acción externa sobre un cuerpo provoca algún cambio en él, ¿sale? Por pequeño que sea. Dice, así la acción de una llama sobre un cuerpo origina la elevación de su temperatura y la luz sobre la planta provoca la fotosíntesis. Y aquí pues nos está diciendo 2 ejemplos, lo que estamos mencionando, el fuego, ¿sale? Tenemos un cambio aquí, tanto en la sartén, porque cambia la temperatura, como en los blanquillos, ¿verdad? Pero en el sol, gracias al sol, tenemos un cambio aquí en lo que son las plantas. Entonces, todo eso son interacciones, dice, pero a veces el cambio producido sobre el cuerpo consiste en variar su estado de reposo o modificar su movimiento. Estas acciones se le denominan fuerzas. Entonces, no todas las interacciones son, ¿cómo se llama? Es fuerza. Aquí lo dice en el cuadro azul. Yo pensaba que los conceptos de interacción y fuerza eran equivalentes, pero aquí se producen acciones y sin embargo no se trata de fuerza. Es decir, el fuego está interactuando con la sartén y el sol con las plantas y no se le está aplicando fuerza. Simplemente es un cambio de energía. Vamos viéndolo de esa manera. Ahora bien, aquí vemos en negrita lo que es fuerza, una definición de fuerza, pero aquí ya viene en el segundo párrafo, ya viene más explicado. Una fuerza aplicada es una acción ejercida sobre un cuerpo, ¿sale? A fin de cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta. Entonces la fuerza lo que hace es que al momento de interactuar con un objeto, ¿sale? Eh, cambie su estado de reposo a un movimiento diferente, o bien cambia su estado de movimiento constante, en un sentido, a un cambio brusco de movimiento, ¿sale? Pues se le aplicó una aceleración. En pocas palabras. Bueno, ya con los ejemplos esperemos y quede explicado un poquito mejor. Dice, en términos actuales, ya vimos digamos, dos tipos de formas de definir el concepto de fuerza, que es lo que está en negrito en el primer párrafo, y el segundo párrafo completo, pues es también el concepto de fuerza. Dice, en términos actuales, podríamos decir que fuerza es una acción ejercida sobre un cuerpo a fin de variar su velocidad o bien de acelerarlo, ¿no? Entonces, en el tercer párrafo, todo lo que está en negrita es otra definición de fuerza y las tres dicen lo mismo pero en distintas palabras, ¿sale? Dice, observa que para la ciencia, fuerza es más que un empujón o un tirón. Por otra parte, a diferencia de la noción de motor de Aristóteles,
mencionadas en el apartado anterior, el concepto de fuerza no exige que haya contacto entre los cuerpos. Un ejemplo de ellos es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que se sueltan en el aire, ¿verdad? Entonces, la fuerza gravitacional no necesariamente está interactuando directamente como una cuerda que estuviera empujando o jalando, sino que la fuerza gravitacional pues afecta a todos los cuerpos alrededor de ella. Por decirlo, tenemos una fuerza gravitacional de la Tierra con la Luna y de la Luna con la Tierra, por eso es que uno está girando alrededor de la otra, ¿verdad? Ok. Ahora a ver, bien, dice, cabe subrayar que la mecánica newtoniana o de Newton, las fuerzas siempre se deben a interacción gravitatorias o electromagnéticas, ¿sale? Entonces nosotros lo que vamos a estudiar, pues ahorita son las fuerzas gravitatorias o bien electromagnéticas. El electromagnetismo lo vemos en otro momento. Ahorita nos vamos a dedicar a la fuerza gravitatoria y dice, aunque con frecuencia esto sea evidente, por ejemplo, al empujar un cuerpo o tirar de él, pareciera que no intervienen ninguna de esas dos interacciones. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la acción del cuerpo sobre otro con el cual está en contacto se realiza mediante interacciones electromagnéticas entre los átomos o moléculas de dicho cuerpo, ¿sale? Entonces, para que dos cuerpos no se desintegren, pues ahí tienen la interacción electromagnética para que no se separen, ¿verdad? Es lo que dice a grosso modo este apartado. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta aquí, porque ya pasaron un poquito más de 30 minutos y pues para poder analizar lo que se está diciendo, pues ya les dejo esta información y en el siguiente video podemos empezar desde la diapositiva 42. Si se dan cuenta es pura información teórica, pero más adelantito vamos a ver lo que es los ejemplos prácticos, que son los problemas que muchas veces es lo que nos detiene, ¿verdad, jóvenes? Pues espero que esta información haya quedado un poco clara y que le haya servido para su conocimiento. Nos vemos en el siguiente video y cuídense mucho.